Buenos días. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre embrios de estructuras de estados financieros para organizaciones. Para dar inicio al evento, invito al magíster Michel Arévalo, Intendente General de Servicios de Inteligencia de la Información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Michel. Gracias, Jimmy. Muy buenos días con todas y todos. En nombre de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, les damos una cordial bienvenida a esta capacitación virtual sobre el proceso de acopio de información de la estructura anual de estados financieros correspondiente al corto de 31 de diciembre de 2024, así como la aplicación del catálogo y dinámica de cuentas contables Cook para organizaciones de la economía popular y solidaria, siendo este insumo de la generación de la información que es muy valiosa tanto para nosotros como ente de control como para ustedes organizaciones controladas. El objetivo de este espacio es establecer lineamientos claros, actualizados para el acopio de la información, de acuerdo con lo dispuesto por este organismo. Su presencia hoy refleja el interés para contribuir activamente en el cumplimiento normativo y a la mejora continua de los procesos. Esperamos que esta jornada sea de provecho, que les permita resolver dudas y, sobre todo, fortalecer el trabajo coordinado entre las organizaciones y la superintendencia. Como superintendencia, ratificamos nuestro compromiso de no solamente ser el ente de control, sino también de acompañar en los procesos para que sean totalmente entendidos por parte de nuestros controlados y apoyar así a un crecimiento sostenible de este importante sector de la economía. Invito a que participen activamente en la capacitación con la seguridad de que su aporte enriquecerá este proceso de construcción colectiva. Buenos días. Muchas gracias, Michelle. Antes de comenzar con la participación, recordamos que podrían enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán solventadas al concluir la capacitación. Damos comienzo a esta capacitación de esta mañana, por lo cual me permito presentar a Jessica Flores y de igual manera a Jacqueline Paucar, quienes son analistas que están encargados de esta gestión y a su vez para este tema de envío de estructuras de estados financieros. Adelante, estimada Jessica y Jacqueline. Muy buenos días con todos. Bienvenidos, señores directivos de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Les damos una cordial bienvenida a esta capacitación sobre el envío de estructuras. Esta instancia vamos a tener dos momentos. La primera, en la que explicaremos sobre el catálogo único de cuentas, que sería la base teórica que sustenta los estados financieros que ustedes presentan de manera anual. Así también, la segunda instancia tendrá que ver ya con la parte técnica, cómo dichos estados van a ser subidos en el sistema de acopio. Vamos a iniciar con la primera etapa, que es la aplicación del catálogo único de cuentas para las organizaciones de la economía popular y solidaria. Por favor. Dentro de esta primera instancia, vamos a conocer sobre los antecedentes y los objetivos que busca el catálogo, los aspectos generales, los aspectos fundamentales y las estructuras del catálogo único de cuentas. Con el permiso de ustedes, voy a proceder a apagar la cámara para que pueda fluir con mayor facilidad la conexión de Internet. Antecedentes y objetivos. Para dar inicio a al punto de antecedentes, debemos referirnos a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que en su artículo 13 señala que las normas contables, todas las organizaciones que pertenecen a la economía popular y solidaria, deben someterse en todo momento a las normas contables dictadas por esta superintendencia. Y justamente mediante resolución 070 del 4 de abril del 2019 se emite el catálogo y dinámica de cuentas contables para organizaciones del sector
no financiero de la economía popular y solidaria. Es necesario recordarles que este documento está a su disposición en la página web de la Superintendencia. En el documento nos señala que toda la norma que se incluye en esta resolución es de aplicación obligatoria para las organizaciones que están obligadas a llevar contabilidad. Como bien lo indicamos, este documento tiene una estructura, ¿no? En las cuales vamos a ir conociendo los aspectos generales y fundamentales para el uso de este catálogo, también la dinámica general de las cuentas que van a conformar los estados de situación financiera, el estado de resultados, los contingentes y lo que es las cuentas de OSI. Por favor, podemos seguir. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento del CUC? Como de aquí en adelante lo vamos a ir nombrando a este documento. En primera instancia, plantea la adecuada aplicación del contenido del catálogo único de cuentas, garantizando la confiabilidad, la transparencia y la presentación de la información contable, considerando que esta información va a ser puesta en conocimiento tanto de usuarios internos, es decir, de asociados, de socios, de directivos, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Así también a los entes de control, como puede ser el Servicio de Rentas Internas, así también como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en cumplimiento a normativa vigente. También nos permite sistematizar de manera flexible los registros contables de los hechos administrativos, económicos y financieros que generan sus organizaciones. Así también proporciona un instrumento que permita el autocontrol y la autogestión dentro de las organizaciones. Consideremos que estos son principios básicos de la economía popular y solidaria. También estandariza la dinámica de cuentas, el ordenamiento, la codificación, a fin de presentarlo de una manera homogénea, oportuna y confiable todos los hechos económicos y financieros que sus organizaciones realizan dentro de un periodo económico. Consideremos otra vez el porqué de la importancia justamente para que esta información pueda ser entendible para todos. Vamos con el segundo punto, que serían los aspectos generales del catálogo único de cuentas. ¿Por qué utilizamos el catálogo? Este catálogo. La contabilidad que llevan las organizaciones de la economía popular y solidaria debe permitir el reconocimiento contable de los hechos económicos, administrativos y financieros, tal cual como ustedes lo realizan. ¿Sí? Dependiendo de la casuística, de la naturaleza que tienen las organizaciones. Así también nos permite registrar las operaciones de acuerdo, es decir, que se encuentren correctamente registradas en el debe o en el haber. También el catálogo único de cuentas nos permite incorporar dígitos adicionales a nivel de las subcuentas, manteniendo siempre la estructura del CUC. En algunos casos, esta situación es necesaria dependiendo de la naturaleza de la organización. No obstante, esto ya lo vamos a ir con la técnica que es la carga de la. Ya existe, ya Jessy nos hablará posteriormente, una plantilla ya creada que nos pueda limitar justamente el ir creando más dígitos. No obstante, en este punto, de acuerdo al criterio profesional de los colegas contadores, deberán agrupar en la cuenta que se acople de acuerdo a su naturaleza. Como usuario del catálogo único de cuentas debemos considerar que lo deberán utilizar de áreas que se encuentran catastradas
en esta superintendencia. Consideremos que incluso como un tema recordatorio de la emite oficios circulares que ponen conocimiento a las organizaciones justamente para la entrega de estos estados financieros. Como tercer punto, se encuentran los aspectos fundamentales en los cuales se basa este catálogo único de cuentas, es decir, las normas, los principios contables que van a regir toda la información financiera que ustedes van a presentarnos. Justamente al ser una herramienta necesaria para poder procesar toda la información contable, es necesario que esté regido en normas contables, en principios universales, como pueden ser los PCGAs, como son las NIF, que justamente nos permite a que los estados financieros sean entendibles por todos. Dentro de estos aspectos fundamentales del catálogo único de cuentas se encuentra la base teórica, es decir, los principios contables, los estados financieros básicos que deben presentar las organizaciones y los principios para la presentación de dichos estados financieros. Segundo, tenemos los elementos que deben tener todos los estados financieros básicos presentados y la forma en la que se va a medir dichos estados financieros. En la base teórica como tal, nosotros tenemos principios como el negocio. Todavía podemos retroceder, mi querida Jessie. Dentro de los principios teóricos, dentro de los principios contables, los famosos PCGAs, encontramos los principios de negocio en marcha, equidad, medición, devengado, periodo, sistema permanente, compensación, uniformidad, relevancia, esencia sobre la forma, ente contable, clasificación y contabilización. No obstante, estos temas son técnicos y a detalle se encuentran dentro del documento del catálogo único de cuentas que ustedes pueden encontrarlo en la página web de la superintendencia. Dentro de los estados financieros básicos que están obligados las organizaciones, este punto nosotros ya lo vamos a ampliar como vieron en la próxima diapositiva. Y en los principios para la presentación debemos considerar que toda la información que ustedes están presentándolo a nivel de los estados financieros, tiene que ser, perdón que lo vuelva a recalcar, presentados de una manera adecuada, separados de acuerdo a los componentes que correspondan, ¿no? Activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos, gastos. Así también no podemos nosotros compensar activos con pasivos sin tener una razón técnica, la misma que tiene que ser presentada en las notas a los estados financieros. Adicionalmente, si nosotros tenemos información relevante que llame la atención en nuestra información financiera, tiene que ser presentada oportunamente dentro de los estados financieros. Ahora, al hablar de estados financieros, ustedes saben, tenemos estados de situación, estados de resultados, en los cuales tenemos cuentas principales como el activo, pasivo, patrimonio, al hablar del estado de situación. Al hablar de resultados, ingresos, costos y gastos. Al hablar de medición de estados financieros, tenemos de igual manera principios universales como son el costo histórico, el valor razonable y algo importante, el interno, en los cuales se enfoca a que es una serie de actividades que lo hace todo, en los cuales todos los que conforman la organización son los responsables de llevar a cabo este control interno de acuerdo a las atribuciones que le corresponde a cada uno. ¿Y por qué es importante dentro del control interno el saber qué es lo que hacemos en esta actividad? Porque nos permite protección de los activos, una presentación adecuada de la información financiera, así también como el cumplimiento normativo. Mi presentación. Ahora sí, como indicaba, vamos a hablar de los estados financieros. Los estados financieros dentro de las organizaciones es una representación estructural
de la situación financiera y del rendimiento que tienen las organizaciones, así también de los resultados que hemos obtenido dentro de un periodo contable específico, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Cuál es el objetivo que tienen estos estados? Es suministrar información sobre la situación actual de la organización, sobre sus resultados, sobre la gestión que han realizado quienes están administrando los recursos de la organización. Esta información debe ser clara y tiene que estar disponible para todos los usuarios a la hora de tomar decisiones. El hecho que recoge tanto la situación como los resultados obtenidos, estos deben ser oportunos. Deben presentar información relevante y ordenada para que ustedes lo conozcan, tomen decisiones, así también posteriormente sean presentados a los entes de control. Debemos considerar que los estados financieros, al ser un documento, como ustedes escuchan, que tiene información importante de sus organizaciones, existe una responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables directos de la presentación y de la preparación de dichos estados financieros? Directivos, representantes legales y contadores. Es que ustedes hagan esta preparación. Deben considerar que los responsables contables deben tener conocimientos y experiencias necesarias en lo que tiene que ver con sus organizaciones. Así también deberá regirse a normas éticas, es decir, principios como la honestidad, como la responsabilidad, como la integridad. Es importante resaltar que los estados financieros deben ser legalizados, es decir, firmados para dar legitimidad a la información que están presentados. Además, son responsables Por favor, sigamos. Dentro de ya como, ¿cuáles son los estados financieros que las organizaciones deben tener? Primero, el estado de situación financiera, en el cual conocemos cuál es cuál sería la situación a nivel de sus activos, de sus pasivos, de su patrimonio en un periodo determinado. Estado de resultados. Nos da a conocer, perdón, los resultados que hemos tenido en el periodo que la organización, según el corte que nos hayan presentado, ¿no? Es decir, cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus costos, cuáles fueron sus gastos, cuál fue su utilidad. Cambios en el en el cambio de patrimonio. Nos permite conocer cuál ha sido la evolución de las cuentas patrimoniales en un periodo determinado. Estado de flujos del efectivo. Es un documento que nos ayuda justamente a conocer cómo el a las organizaciones. Y este último estado, que es el de costos de producción y ventas, está orientado hacia las organizaciones que tienen procesos de producción. Ahora sí, vamos básicamente a lo que tiene que ver con las estructuras del catálogo único de cuentas. ¿Cómo está conformado este documento? Sí, por favor, sigamos. Discúlpame, Jackie, tal vez por favor podrías repetir la última parte. Lo que sucede es que nos indican que no lograron escuchar muy bien porque parece que hubo un problema de conexión. Ya. Entonces, Entonces, vamos a por favor, retroceder a los estados sí, financieros. Ya. sí, por favor, gracias.
nivel de las organizaciones, en los cuales recoge la información básica, relevante que deben conocer. En primera instancia, tenemos el estado de situación financiera. Nos permite conocer cuáles son en un periodo determinado, cuál es el monto de sus activos, de sus pasivos, de su patrimonio. Conocer cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus costos, cuáles fueron sus gastos y por último el resultado, que sería un resultado, sea utilidad o pérdida. Estados de cambio en el patrimonio. Nos permite conocer cómo es la evolución de las cuentas patrimoniales en un periodo determinado, es decir, si hubo un cambio en el capital, si hubo también algún tema cerca de las reservas, entonces todo esto nos permite conocer en este estado. El flujo del efectivo nos permite conocer cómo el efectivo que ingresó a la organización de acuerdo a diferentes fuentes, cómo fue canalizado, cómo fue utilizado. Y por último, el estado de costos de producción y de ventas, que básicamente está orientado para empresas, para organizaciones, perdón, que tienen un proceso productivo, es decir, llevan costos. Ahora sí, vamos con el catálogo único de cuentas. ¿Cómo está estructurado? Ustedes al revisar el documento que se encuentra disponible en la página web, vamos a encontrar que el catálogo se divide en elemento, en grupo, en subgrupo, en cuenta y en las subcuentas que ustedes necesiten para el control. Cada uno de esos tiene ya un nivel de numeración como lo estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene solamente un dígito, tiene que ver con el elemento, 2 dígitos con el grupo, 3 dígitos con el subgrupo. 3 dígitos más el 0.1, lo que tiene que ver con la cuenta, y las subcuentas le vamos aumentando un 0, un 0.1, 0.2, 0.3, de acuerdo a las necesidades. En el documento, en el catálogo único de cuentas, también damos a conocer cuál es la descripción y la dinámica que van a tener cada uno de las cuentas que van a ser presentadas. Es decir, vamos a describir las transacciones más comunes que ustedes pueden utilizar a nivel del débito o del crédito. Existen ciertas transacciones que no están incluidas en el catálogo único de cuentas, obviamente. ¿Por qué? Porque a veces ya son de la naturaleza, de la casuística que tienen las organizaciones. En este punto es necesario aclarar que se debe considerar el criterio profesional en especial el estado de situación financiera y el estado de resultados. Vamos con la primera instancia, que son los activos. Cuando hablamos de los activos, nos referimos a los recursos que dispone la organización para poder realizar las actividades encaminadas al cumplimiento de su objeto social. ¿Sí? También indicamos que representan beneficios económicos futuros, es decir, lo que yo espero recaudar en un periodo determinado, adicionalmente que proviene de transacciones o eventos realizados, identificables y cuantificables en unidades monetarias. ¿Sí? Estos activos se dividen en dos grandes grupos: los corrientes y los no corrientes. Cuando estamos hablando de un activo corriente, son aquellos que se encuentran en continuo movimiento, incluso son susceptibles a efectivizarse en un periodo menor a un año.
Dentro de este grupo podemos tener como ejemplo bancos, caja, documentos y cuentas por cobrar, siempre y cuando estas no hayan sido comprometidas para un periodo mayor de un año. De igual manera, los inventarios, ¿no? Los inventarios no es algo que lo estoy guardando para 2, 3, 4, 5 años, sino cuál es la idea. El inventario tiene que rotar, me ayuda incluso para el cumplimiento de los objetivos que me he fijado como organización, así también como otros activos corrientes. En cambio, en la sección de los no corrientes, vamos a registrar todos los bienes que se estima que se va a mantener en el tiempo desde su reconocimiento. Es decir, que no vamos a convertirlo en efectivo en un periodo menor a un año. Es por eso que dentro de este grupo nosotros incluimos lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Recuerden, si compramos un edificio, si compramos una computadora que va a servir para la organización, no quiere decir que yo ya lo voy a vender en 3 meses, en 6 meses, no. Es algo que me va a ayudar para mis actividades y, de ser posible, en un futuro podríamos nosotros venderlo para obtener alguna utilidad. Entonces, justamente debemos tener claro estos conceptos básicos que nos van a ayudar justamente a lo que tiene que ver con el registro de estas cuentas, ¿sí? ¿Qué es un corriente? ¿Qué es un no corriente? Seguimos, mi querida Jessie. Vamos ahora con el tema de los pasivos. Son o también obligaciones y deben ser pagadas, sea en dinero, sea en bienes o en servicios. Sí, por ejemplo, si yo tengo una deuda con el Estado, tengo una deuda con mis proveedores, aquí también tenemos dos grupos: los corrientes o corto plazo o los no corrientes o largo plazo, en los cuales dentro de los corrientes debemos que considerar que son todas aquellas obligaciones que tiene la organización a un plazo menor a un año. Dentro de estos, por ejemplo, podemos considerar los pagos a los proveedores por la compra de bienes y servicios. Recordemos, todas estas transacciones que hemos hablado tienen que ser siempre debidamente sustentadas. Entonces, estos pagos a los proveedores, ¿por qué se originaron? Por tema de materia prima, de materiales, de suministros, entre otros, que nos ayudan justamente a qué, al cumplimiento del objeto social. También tenemos dentro de los pasivos a corto plazo los fondos por pagar a socios, que son obligaciones que tenemos hacia ello por los aportes. Básicamente tiene que ver con ahorros que hacen los socios de carácter reembolsable. También pueden hacerlo a nivel de con los asociados, cuya creación y cuyo manejo tiene que estar debidamente aprobado por la máxima órgano de gobierno. Adicionalmente, debe existir un reglamento que regule tanto el origen como el manejo de estos fondos, en los cuales se especifique que sean para fines específicos y que tengan que ver con el objeto social de la organización. Podemos retroceder un ratito, Jessie. Así también podemos considerarlo dentro del corto plazo las obligaciones por préstamos en las entidades al sector financiero, que ustedes saben, a veces tenemos que hacer una inversión, necesitamos justamente para cumplir con el objeto social, hacemos el análisis disponible y no lo contamos. Entonces, ¿a qué recurrimos? Recurrimos a las instituciones financieras para poder obtener estos recursos, ¿sí? Entonces, justamente estos serán registrados y si se refieren a un periodo menor a un año para que sean cancelados, deberán registrados en el pasivo corriente. Ahora sí, vamos a pasar al no corriente. Estas son deudas que adquiere la organización y que deben ser cubiertas en el plazo mayor a un año. Entonces aquí podemos encontrar obligaciones generadas con la, ¿no?
si vemos es para 2, 3, 5 años, entonces obviamente ahí yo ya lo estoy considerando como un no corriente. Así también la provisión a beneficios a empleados, como pueden ser los desahucios, las indemnizaciones, que ustedes saben que estos son normativa, cumplimientos de acuerdo al Código de Trabajo, que es una norma obligatoria a ser atendida por las organizaciones. También podemos incluir lo que son documentos por pagar a largo plazo, es decir, contratos hipotecarios, contratos que tengan garantías de bienes inmuebles, que ustedes saben por sus montos, obviamente no es algo, por sus montos no es algo pequeño que lo podemos cancelar en un año, a veces se extiende hasta más de 5 años. Entonces, estos son conceptos básicos que nosotros debemos tener claro para poderlo registrar de una información mucho más asemejada a la realidad de las organizaciones. El patrimonio. Cuando estamos hablando del patrimonio, indicamos que representan el valor de los derechos de los socios sobre los recursos y sobre el activo de las organizaciones. ¿Cuáles son las cuentas que más relevantes de este componente, ¿no? Tenemos el capital social, tenemos las reservas, tenemos los resultados, tenemos las reevaluaciones. ¿Sí? Ustedes saben, la norma dentro de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ya nos habla incluso del capital social que está compuesto por los certificados de aportación, los mismos que incluso nos indica que no debe sobrepasar del 5% del capital social por cada uno de los socios. Entonces, ya tenemos norma expresa que justamente nos va delimitando, incluso en el catálogo único de cuentas también nos refrescan estos conocimientos para poder ir llevando las cuentas conforme la norma. Las reservas, tenemos aquí lo que son las reservas que que nos norma de acuerdo a la organización considere crearlo para proyectos futuros, donaciones, los resultados y las evaluaciones, que principalmente tiene que ver cuando hacemos una revaluación de nuestros activos fijos. Sigamos, por favor, mi Jessie. Justamente aquí ya se encuentra lo que hablábamos hace un momentito del capital social, las reservas, en los cuales representa porcentajes del valor de las utilidades de ejercicios anteriores de las cuales se ha dado un destino específico por disposición normativa, por decisión de la Asamblea General. Entonces, justamente aquí debemos tener claro, ¿no?, que pueden haber reservas que nos obliga justamente la ley en el artículo 54 de la Ley Orgánica y otras que pueden ser creadas por necesidad de las organizaciones. Las donaciones, bienes inmuebles, que la organización recibió justamente para el uso de sus actividades. Digamos, por favor, Jessie, los resultados que vienen a ser los excedentes que ha obtenido la organización. En los resultados es importante, ya vamos luego a verlo en el tema de los ingresos, es importante tener claro si son excedentes o si son utilidades. Cuando hablamos de los excedentes, valores obtenidos por las organizaciones en actividades realizadas con sus socios, con sus asociados. En cambio, las utilidades tienen que ver con actividades que realiza la organización con terceros. Entonces, esto tiene que estar claramente identificado en en la contabilidad de las organizaciones. Y obviamente las revaluaciones, que son aumentos patrimoniales por la valorización de activos como son los inmuebles. Vamos con los resultados. Dentro de los resultados, como indicábamos, vamos a tener son los ingresos, los costos de producción y ventas y gastos. Principalmente este elemento 5 cuando son organizaciones que llevan costos, que tienen procesos de producción. Al hablar de ingresos, son cuentas que acumulan los beneficios de un ejercicio económico por venta de bienes y o servicios autorizadas para desarrollar que lo desarrolla, son cuentas
que acumulan los beneficios de un ejercicio económico por bienes o servicios de actividades que lo autoriza ¿quién? Su estatuto, ¿no? En su estatuto nos dice, nosotros, en base a estas actividades, actividades complementarias. Si una organización desarrolla más de alguna actividad, como indicábamos, puede ser que desarrolle su actividad principal y su sus actividades complementarias. Estas tienen que ser claramente identificadas de acuerdo a una segregación que debemos realizarlo a nivel de los códigos a ser utilizados. Debemos tener claro que las actividades que podemos realizar son las que están dentro de mi estatuto social. Ahora sí, dentro de los ingresos, nosotros debemos tener claramente identificado qué tiene que ver con operaciones que hemos realizado con terceros y qué hemos realizado con socios. ¿Por qué? Porque el resultado de estas dos actividades nos va a dar como resultados bien las utilidades o bien los excedentes. ¿Sí? Y justamente dentro ya de los códigos que vamos a ir utilizando, cuando tienen que ver en el 4.1, ingresos por ventas, básicamente se engloba todas aquellas actividades que tienen que ver con venta de bienes, venta de servicios, venta, devolución en ventas, es decir, en todas las ventas de los productos que yo he adquirido o también de los que yo he manufacturado, así también en cambio, los servicios entregados a terceros, devolución en ventas y descuento en ventas, que son obviamente cuentas que a veces tenemos alguna rebaja, tenemos alguna devolución por que no estaban de acuerdo o con lo indicado en las negociaciones. Sigamos, por favor, Jessy. En cambio, en el 4.2, que son los ingresos administrativos y sociales, son aquellos que, que engloban todas aquellas actividades que se generan para cumplir con el objeto social de organizaciones y que han sido en la asamblea de creación de ordinarios general y adicionalmente en algunas organizaciones estos valores también se encuentran registrados en sus reglamentos internos y el procesos generados en las organizaciones en procesos de liquidación. Ahora, los costos. Cuando existe una organización que tiene procesos productivos, es decir, se dedican a la transformación de materia prima, de materiales en algo nuevo, en algo distinto, con la ayuda de la mano de obra, es necesario también registrar los costos de producción. ¿Sí? En este grupo de cuentas vamos a incluir todos los costos que se deriven de la adquisición y la transformación, como indicábamos, de la materia prima, de los materiales en algo nuevo. Así también como los costos indirectos que nos permitan justamente llevar estos productos hacia el consumidor final. En, el, en, la, en la numeración 5.1, básicamente nosotros aquí vamos a registrar todo lo que tenga que ver con la producción, ¿sí? Es decir, haremos compra de bienes que efectúa la organización, destinarlos a la venta o incorporarlos al proceso productivo.
Y justamente para nosotros poder determinar lo que son los costos de producción, tenemos ya una fórmula, ¿no? Que tiene que estar claramente identificado dentro del estado financiero, que son las compras netas, más la mano de obra directa, y tenemos los costos indirectos. Estos pueden ser considerados como una subcuenta. ¿Qué consideramos como un costo indirecto? Por ejemplo, pueden ser los sueldos de los jefes de producción, pueden ser los servicios básicos que tienen que ver con producción, la depreciación de las maquinarias que tienen que ver con producción. En cambio, en el costo de ventas, básicamente vamos a registrar los costos de los inventarios vendidos, es decir, todos aquellos costos que tienen que ver desde la adquisición hasta que llegue al consumidor final. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener dos instancias. En el 5.1, cuando yo manufacturo. En el 5.2, en cambio, ya tengo el artículo listo para la venta. Ahora, ¿qué costos incurro hasta llegar a mi consumidor final? Así también aquellas empresas, perdón, aquellas organizaciones que brindan servicios. Aquí deberían registrar el costo de venta de los servicios prestados. Gastos. Al hablar de gastos, comprenden erogaciones que efectúan las organizaciones a lo largo del ejercicio fiscal y que son necesarias para la actividad propia de la organización. Aquí sí debemos tener debemos considerar qué es costo y qué es gasto, ¿no? Costo cuando tiene que ver con qué, con el giro del negocio, cuando yo necesito de ellos egresos, ¿para qué? Para poder cumplir con mi objeto social. En cambio, los gastos son aquellas erogaciones, incluso cuando yo ya comercialice el producto, yo voy a recuperar el costo. En cambio, en el gasto son aquellas erogaciones que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo necesito comprar eh, una resma de hojas para poder imprimir los estados financieros. Entonces, eso no implica que esto me va a ayudar a cumplir el objeto social. No, me ayuda, es una actividad normal que tenemos como organización. Entonces, eso viene a ser un gasto. Se produce ¿cuál es el efecto que tienen los gastos, no? Salidas de activos, incrementos de pasivos, es decir, yo pago con caja, puedo también, en cambio, cuando me refiero al pasivo, bancos o caja, y cuando me refiero al pasivo, un proveedor o una cuenta por pagar. Se consideran el principio de acumulación o de vengamiento, es decir, cuando el hecho se origine, yo lo registro en mis estados financieros. Dentro de los gastos, nosotros podemos encontrar los grupos de gastos de administración y ventas, gastos financieros y otros gastos, ¿sí? Siempre debe primar lo que son el criterio profesional. ¿Para qué? Para ir agrupando en cada uno de estos rubros los diferentes gastos que se vayan dando dentro de un periodo determinado. Al hablar de los gastos de administración y ventas, debemos indicar que son erogaciones incurridas por la organización en actividades administrativas del objeto social. Sí, por ejemplo, tenemos a ver, primero veamos los gastos de ventas y ahí vamos viendo los ejemplos. Gastos de ventas, en cambio, son gastos relacionados con la venta del producto, es decir, la comercialización como tal y todo aquello. El pago, a veces incluso del gerente se lo considera dentro de un gasto de administración. En cambio, los gastos de ventas nosotros podemos incluir lo que son el pago de la nómina de las personas que se dedican netamente al área de ventas. También podemos incluir dentro de los gastos de administración lo que son los pagos de dietas y representación. Consideremos que para el pago de estos rubros hay un reglamento específico que nos indica los valores. También
dentro del catálogo único de cuentas, estamos viendo que estas cuentas se debitan, es decir, se registran al debe cuando exista remuneraciones del personal permanente eventual, gastos de alimentación y movilización, gastos de arriendo, gastos de mantenimiento, gastos de suministros y servicios. Estamos cerrando el ejercicio económico. También podemos encontrar los gastos financieros, que son aquellos que tienen el objetivo de financiar el cumplimiento de las actividades de la organización. Aquí podemos encontrar lo que son veces por el pago de un préstamo, las comisiones bancarias que podamos tener. Se debita por el importe de los intereses y las comisiones incurridas, así también por generación de pérdidas financieras, ¿sí? Entonces podemos tener algún tema financiero que tiene que ser debidamente justificado, verificado por el Consejo, la Junta de Vigilancia y siendo esto el respaldo para estos casos, ¿no? Y se acreditan cuando se cierra económico. En otros gastos son valores, se refieren a valores por reembolsos de gastos, comisiones por servicios, pérdidas por ventas y otras operaciones que no están dentro de los gastos financieros o de los otros grupos que hemos visto, ¿sí? Aquí podemos registrar lo que son pérdidas en propiedad, planta y equipo y otros gastos no operacionales. Principalmente, como ustedes están viendo, se refieren a ciertos gastos eventuales que pueden ocurrir las actividades. Sí, de igual manera, por el valor de las comisiones, por servicios de gestión, pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo, y se acreditan con el cierre del ejercicio. Dentro del catálogo único de cuentas también se ha considerado dos grupos adicionales que tienen que ver con las cuentas de orden y las contingentes. Cuando nosotros estamos hablando de orden, son creadas para cuantificar y revelar hechos cuales pueden generar algún derecho o alguna y nos sirve para mejorar el sistema de control interno de la organización. Ejemplos que nosotros podemos considerar como una cuenta de orden. Aportes suscritos por cobrar, las cauciones que por ley, de acuerdo a la ley orgánica, se pueden registrarlo, se levanta, perdón, que son cauciones al gerente o a las personas que manejan el efectivo, de ser el caso, ¿no? Así también documentos endosados. También podemos considerar dentro de este grupo de las cuentas de orden, si tenemos algún juicio que esté llevando la organización, que gane, que pierda. Entonces, vamos a registrar cuál sería el valor que, que está en litigio, ¿no? Mientras que los contingentes son derechos eventuales que puedan incurrir, es decir, que no me afecta ni al activo, ni al pasivo, ni al patrimonio, ni al gasto, ni al costo, pero sirven para registrar operaciones o hechos administrativos que que tendrían contingencias o algún compromiso futuro. Por ejemplo, aquí podríamos registrar lo que son bienes o valores y recibidos en custodia, en garantía y en poder de terceros. Entonces, estas cuentas como tal ya nacen de acuerdo a la necesidad. Entonces, al momento hemos visto como un breve repaso que tiene cada uno de los elementos de los estados financieros que usted continuación, la compañera Jessica Flores nos hablará
parte técnica, cómo cargar las estructuras al sistema. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias todavía por su asistencia. Por favor, estamos recibiendo algunas preguntas, las cuales serán resueltas una vez que terminemos con la inducción. Les suplico que por favor tengamos un poquito de paciencia y poco a poco se irán respondiendo. En este momento voy a exponer el tema del proceso de acopio como tal, para lo cual en el contenido tenemos tres temas: el proceso de obtención de claves, el proceso de acopio y el procedimientos de gestión. Para que tenga más fluidez la capacitación, procedo a cerrar la cámara. Le pido mil disculpas, por favor. Y empezamos. Proceso de obtención de claves. Previo a la generación de la estructura de estados financieros y su envío como tal, es necesario que las organizaciones obtengan una clave. A continuación voy a exponer el proceso con el cual van a obtener su clave. Aquí es importante considerar que por organización se puede obtener un máximo de 3 usuarios, los cuales tienen los mismos accesos para el envío de la información. Para iniciar con la obtención de la clave, por favor, vamos a ingresar a la página de la superintendencia y nos vamos a dirigir hacia la sección del catálogo de servicios. Vamos a coger la opción de organizaciones EPS. A continuación, van a escoger, por favor, solicitud de claves de usuarios. Una vez que ustedes hayan dado un clic en esta botonera, aparecerá la siguiente opción. Vamos a seguir los pasos que nos indica el propio sistema y vamos a dar un clic en la opción 1, enlace que nos loguea directamente al formulario digital. En este formulario digital, vamos a llenar la información que nos solicita, pero el rol que vamos a escoger es el acopio sector no financiero. Una vez que nosotros llenemos la información que nos solicita el formulario digital, vamos a dar un clic en guardar. Automáticamente se generarán dos documentos. ¿Cómo los vamos a descargar? A partir de este enlace. Genera un número de trámite y ustedes van a poder visualizar este número de trámite en sus documentos. Estos dos documentos hacen referencia a un formulario de solicitud de claves, el cual es firmado por la persona que va a ser custodio de la misma y el compromiso de confidencialidad del uso de la misma. Cuando nosotros ya cumplimos este proceso a través de la página web, tenemos que hacer el ingreso, ya sea digital o físico, acá a la superintendencia. Vamos a firmar la documentación descargada, que es el formulario de solicitud de clave y el compromiso de confidencialidad. Entonces vamos a ingresar esta solicitud a la SEPS, ya sea a través de recepción documental o a través de la oficina matriz o las zonales. Una vez ingresado el trámite, en el transcurso de 72 horas máximo, recibirán un correo electrónico desde la cuenta Servicios Electrónicos. Aquí llegará un enlace con el cual ustedes deberán loguearse y deberán colocar una contraseña. Su usuario va a ser siempre el número de identificación. Una vez que ya se cumplió este proceso, ya van a tener el acceso hacia el acopio sector no financiero y vamos a proceder con la generación y envío de la estructura de estados financieros. De igual manera, para ingresar, vamos a hacerlo a través de la página de la superintendencia. Nos dirigimos hacia servicios de acceso de organizaciones EPS. Previo a la generación de esta estructura, sugerimos revisar el manual para la gestión de envíos de información. Este manual contiene toda la información con la cual se debe elaborar la estructura. Al igual, aquí podrán encontrar todo lo que hace referencia a controles de la misma para que ustedes puedan generarla de manera correcta y no tengan ningún inconveniente al momento de enviarla. Actualmente estamos utilizando el Manual de Estados Financieros versión 2. Una vez que hayan concluido con la revisión de este manual, por favor ingresen nuevamente hacia Servicios de Acceso de Organizaciones de la EPS y nos dirigimos hacia Gestión de Envíos de Información o EPS. Una vez que ustedes hayan ingresado a través de esta botonera, van a tener que ingresar su usuario, que es su número de identificación, y la contraseña que hayan establecido al momento de la generación del usuario. Una vez que ustedes ingresan hacia el sistema, aparecerá esta pantalla.
En esta pantalla ustedes van a descargar la plantilla. Para efecto de esta carga corte diciembre del 2024, deben utilizar la plantilla que hace referencia al 2019, que contiene las 440 cuentas que actualmente constituyen nuestro cupo. Descargan la plantilla, que está generada en un archivo Excel. Retomando lo que dijo Jackie, este archivo Excel no es modificable. Si bien ustedes pueden generar cuentas adicionales, no pueden incluirlas dentro de este Excel. Únicamente tienen que utilizar las 440 cuentas, y de tener cuentas adicionales que se involucren en este estado financiero, se sugiere que se las agrupe en cuentas de su naturaleza sin que se vea afectado el elemento como tal para la supervisión. Por favor, van a registrar aquí el RUC de la organización y van a dar un clic en la palabra ingresar balance. De este modo, ustedes ya van a poder visualizar todas las cuentas con la información de la organización. Como sugerencia, si no van a generar el mismo día la estructura o la van a trabajar de manera parcial, es importante que lo trabajen en un documento borrador. La estructura tiene esa facilidad. Pueden copiarla en un Excel y seguirla trabajando, y de este modo no van a perder información. ¿Qué sucede si ustedes trabajan en una plantilla y la guardan de manera parcial? Al momento en que generan la estructura, van a tener inconvenientes, sobre todo en el momento de que se crea la fecha de corte automático, que ya lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante considerar esto. Si no van a trabajar el mismo día y generar la estructura el mismo día, es mejor trabajarla en un borrador y después ya poder complementar la información netamente en la plantilla. Es importante que tengamos en cuenta que vamos a llenar la información en el campo saldo. No obstante, en el campo verificación tiene la función de ir controlando que se cubra el cuadro jerárquico. El cuadro jerárquico está basado netamente en que el saldo del elemento será igual al saldo de la sumatoria del grupo, el saldo del grupo será igual al saldo de la sumatoria del subgrupo, el saldo del subgrupo será igual al saldo de la sumatoria de la cuenta, y el saldo de la cuenta será igual al saldo de la sumatoria del subgrupo. Si ustedes no cumplen con esto al momento en que se registra la información, automáticamente en el campo verificación se marcará de rojo, lo que implica que no van a poder guardar la estructura, por lo cual se sugiere que sigan el cuadro jerárquico para que no tengan este inconveniente y puedan generar sin mayor problema la estructura. Una vez que ustedes ya tienen la información y, como pueden ver, tanto el campo saldo como el campo verificación mantienen exactamente los mismos datos, por favor van a dar un clic en generar estructura. De manera automática aparecerá en el centro de la pantalla el siguiente mensaje. El archivo para cargar a las CEPS se encuentra cargado en la carpeta C. ¿Qué indica esto? La plantilla crea de manera automática en sus discos local C una carpeta que se llama CEPS, como lo vemos en este momento. En esta carpeta CEPS, ustedes de manera automática van a encontrar ya el archivo zip. Este es el archivo que van a tener que cargar al sistema de acopio de información. Dentro de este archivo zip, ustedes van a encontrar dos archivos. Un XML, que es el que contiene la información generada, y el hash de seguridad, es el que permite identificar que no se haya vulnerado la información. Una vez que ustedes ya tengan la información en su carpeta CEPS, por favor van a hacer la siguiente acción. Van a ingresar o van a regresar nuevamente a su sistema de acopio. Van a dar un clic en la palabra selección archivo. Van hacia la carpeta donde se encuentra almacenado su zip. Lo van a seleccionar. Aparecerá aquí la selección que tienen, no obstante, únicamente se subirá una vez que den un clic en el botón cargar archivo. Una vez que dan un clic en el botón cargar archivo, aparecerá un mensaje en su esquina indicando que el archivo fue receptado. Posterior a ello, al correo electrónico que registró el usuario que está realizando la carga de la estructura, le llegará un correo electrónico desde el servicio electrónico de la SEP, indicando que su estructura fue receptada.
No obstante, en el transcurso de unos 15 minutos, máximo 1 hora, llegará el diagnóstico de validación, desde la misma cuenta que les acabé de indicar hace un momento. Si la estructura no tuvo mayor inconveniente y cumplió todos los controles de validación que están descritos en el Manual de Estados Financieros, llegará el mensaje de estado de validación aceptado. No obstante, si no se cumplió con lo que se solicita, llegará el estado de validación rechazado. Si la organización recepta el rechazado, tiene que regresar nuevamente a su sistema de acopio y dirigirse hacia el reporte. Da un clic en el botón reporte y procede a descargarse los errores que se encuentran registrados en un archivo PDF. Aquí le especifica cuáles son las cuentas en las que no se cumplió lo que indican los controles. Por lo general, se ha detectado en el tiempo que hay muchos errores al momento de la utilización de las cuentas. Es importante que al momento de generar la estructura se lo haga de la mano, tanto con el manual como con el CUC, porque el CUC nos apertura a identificar qué cuentas como organización las podemos utilizar o están delimitadas para otro tipo de organización. Entonces es importante que se trabaje de la mano. Este es un ejemplo del PDF, cómo les llegan los archivos, cómo les llega el error. Se descargan el PDF y ustedes van a poder identificar el siguiente error. Esta cuenta no está reportada en el CUC actual. ¿Qué pasa? Que muchas veces, o las organizaciones que ya trabajan con nosotros desde algún tiempo, remitiendo las estructuras de información, siguen ocupando la plantilla anterior. El sistema está en este momento actualizado y únicamente lee las 440 cuentas o las cuentas que se encuentran activas en nuestro CUC. Ese fue para finalizar el tema del proceso de gestión. Ahora vamos con el procedimientos de gestión. Dentro de todo lo que es la recepción y envío de información pueden haber modificaciones. Para esto es importante que tengamos en cuenta dos procesos que nosotros podemos realizar como organización. La prórroga. ¿Qué hace referencia a una prórroga? Una prórroga nos indica que no vamos a poder realizar el envío de las estructuras dentro de los plazos establecidos por la SEPS. No vamos a poder realizar en los plazos establecidos por la SEPS. En este punto es importante considerar que las prórrogas son consideradas prórrogas cuando es un caso de fuerza mayor y tiene que ser comprobable y verificable. Es decir, si van a solicitar una prórroga, la prórroga tiene que ser muy bien sustentada, indicando la causa que provoca que no puedan validar las estructuras en los plazos que estipula la superintendencia. Por otra parte, el reproceso. El reproceso hace referencia a una acción en la cual la organización va a poder modificar su estructura. ¿A qué me refiero? La estructura ya fue cargada, pero en algún momento se dieron cuenta o por alguna observación tienen que modificar algún dato. Para modificar este dato es necesario que soliciten un reproceso a la superintendencia. Lo que va a hacer es inactivar la estructura que se encuentra validada a través de nuestro sistema y va a reemplazarla con la nueva estructura que se validará. De igual forma, una prórroga un reproceso tiene que ser muy bien sustentado. Tiene que indicarse de manera clara qué cuentas van a ser afectadas con esta modificación. Y de este modo nosotros poder dar paso a esta solicitud. Esta solicitud se la realiza a través de la página de la superintendencia por una parte, o tal vez se la puede realizar a través de mesa de servicio. Para lo cual vamos a descargar el formulario desde la página web, vamos a ingresarla a través de recepción documental y esto es importante. Una vez que ustedes ya tengan su número de trámite, necesitamos que la estructura sea remitida a través de correo electrónico a su analista de soporte. ¿Quién es su analista de soporte? Una vez finalizada esta capacitación y ya una vez que se remita hacia ustedes el oficio circular, el cual indica ya las fechas y plazos máximos de envío, recibirán un correo electrónico a través de los analistas de la Dirección Nacional de Gestión de la Información. Se presentarán como su analista de soporte, el cual se encuentra responsable de brindarles el soporte técnico correspondiente para el adecuado envío de la estructura de estados financieros EF01, corte 31 de diciembre del 2024. Si se llega el caso en que necesitan un reproceso, este mismo analista será el encargado de guiarle en el proceso de
de solicitud, de envío y requerirá la estructura corregida para la respectiva revisión y análisis. ¿Cómo vamos a hacer la solicitud? Vamos a ingresar a la página de la superintendencia y nos dirigimos hacia el botón catálogo de servicios. Descargamos a través de formularios y nos dirigimos hacia el sistema de acopio integral de gestión de envío de información de organizaciones. Como pueden visualizar, aquí tenemos ya el formulario tanto para los reprocesos como para las prórrogas. Lo vamos a llenar de la siguiente manera. Se descargan en Excel. Vamos a llenar la información general de la organización. Vamos a llenar los datos del representante legal, el administrador gerente, y vamos a identificar el periodo del cual vamos a requerir este reproceso. El periodo, tomo el ejemplo del 2024, lo pondríamos periodo 2024, y sería desde el 31 de diciembre del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Es importante considerar que no necesitamos el periodo que hace referencia al 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024, ya que la estructura como tal la remiten al corte 31 de diciembre del 2024. En la justificación. En la justificación necesitamos que especifiquen el motivo por el cual ustedes van a requerir ya sea una prórroga o van a necesitar un reproceso. En el caso de un reproceso, necesitamos que por favor se especifique las cuentas que se van a ver afectadas. Si se requiere de un espacio adicional, se sugiere que se adjunte un archivo Excel en el cual se pueda visualizar de manera clara toda la afectación que sufrirá la estructura. Una vez que se analice y no de existir observaciones, internamente nosotros procedemos a habilitar nuevamente la carga para la organización, lo cual se comunica a través de correos electrónicos o llamadas y se hace oficial a través de la respuesta de los trámites que ustedes ingresen. Como parte final del formulario, es indispensable que sea firmado únicamente por el representante legal o administrador de la organización. Es lo que se visualiza en este momento, como lo pueden ver en el centro de la pantalla. Necesitamos la información de las personas de contacto, quien nosotros nos puede dar soporte con respecto a consultas que tengamos sobre el requerimiento. Finalmente, una vez que ya tengan firmado, lo ingresan a través de recepción documental o a través de nuestras oficinas presenciales. Como dato importante, si el requerimiento se lo hace a través de recepción documental, tiene que ser firmado de manera electrónica. No puede ser receptado con una firma física. ¿Sí? Ahí únicamente tiene que hacerlo a través de ventanilla. Finalmente, les presento los canales de atención al usuario. Tenemos la página web, tenemos la opción 1, el correo contáctelos y los analistas de soporte que se presentarán en el transcurso de esta semana, indicando que ellos son sus analistas de soporte y a quienes podrán hacer todas las consultas que ustedes requieran. Muchas gracias por su atención y en este momento procedemos, por favor, con la respuesta a sus consultas. Muchísimas gracias, Jessie, por tu intervención. Como bien lo indicaron, vamos a dar paso a las preguntas que ustedes han planteado frente a los temas que explicamos en esta mañana. Entonces, no sé, vamos a la primera. La primera pregunta que puedo leer en el chat señala, los estados financieros es obligatorio presentar a la SEP si tienen una facturación menor a $1 millón. Es importante recalcar que los estados financieros es obligatorio su presentación a aquellas organizaciones que se encuentran catastradas en la superintendencia y que han sido notificadas, por favor, Jessie, ¿me confirmas? Mediante el oficio circular que se les envía cada año, ¿sí? Esas son las organizaciones que tienen una obligación para poder presentar el acopio.
Frente al tema de la facturación de $1.000.000, debemos considerar que las organizaciones, para poder llevar contabilidad, deben considerar en el tema que tienen que ver con sus ingresos aquellos que sobrepasen los $300.000, que en este caso deberíamos conocer más a fondo cuál es el monto exacto que usted nos está haciendo referencia. La segunda pregunta que tenemos señala: las empresas de la EPS deben pagar utilidades a sus trabajadores. Justamente en el catálogo único de cuentas, primeramente debemos tener claro algo. Las organizaciones deben diferenciar en sus ingresos qué es lo que viene de actividades propias con sus socios y qué lo hace con terceros. Es decir, tener claro qué es utilidad y qué es excedente, porque dentro del catálogo único de cuentas sí se contempla una sección, código que tiene que ver con obligaciones patronales, en los cuales sí se encuentra incluido el 15% de los trabajadores sobre las utilidades. La segunda dice: las estructuras de los estados financieros correspondientes al año 2024, ¿en qué fecha se deben cargar? Muchas gracias, Jackie. Esta información se le remitirá mediante oficio circular, el cual llegará a través de los correos electrónicos que tienen registrados en nuestros catastros en el transcurso del día. Adicional a esto, recuerden que esta información o toda la información con respecto a oficios circulares se encuentra o se encontrará ya reportada en la página de la superintendencia. Gracias, Jess. Ya. Ya, en la siguiente pregunta nos señala: ¿cómo es el registro de las cuentas de orden para el caso de las causas? Justamente dentro del catálogo único de cuentas, en el acápite que tiene que ver con las cuentas de orden, nos invita por el valor de las cuentas de orden deudoras y se acredita por el mismo valor. En este caso deberá registrar el valor de las cauciones, tanto en el debe y en el haber, por el mismo valor. Saludos. ¿Cuál es la distribución de excedentes que se debe o debió aplicarse en el 2024? Ya que son los mismos funcionarios de la SED, aún no se puede aplicar la reforma a la LOEBS del año 2020. Ya. En este caso, es importante resaltar que las organizaciones deben dejar claramente identificado qué es cuáles son sus actividades que generan utilidades y cuáles son las que generan excedentes. ¿Sí? Ya que es el propósito que nos pide justamente, que incluso dentro del catálogo único de cuentas nos exige, ¿no?, que debemos hacer esta clarificación, es para poder justamente cumplir con lo que nos dice la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, ya que la distribución se aplica a los excedentes. Sin embargo, en realidad este tema sí nos ha traído algunas consultas por casos específicos que se han dado en las organizaciones. Entonces, sí se les ha pedido muy comedidamente, con la debida documentación de sustento, lo ingresen a la superintendencia como una consulta técnica. La siguiente dice: ¿hasta qué fecha se envía esta estructura? Bueno, nuevamente, como les dije hace un momento, se les notificará mediante oficio circular como todos los años. En este oficio circular se encuentran las fechas máximas de envío, al igual se encuentra el listado de organizaciones que se encuentran obligadas o se encuentran como grupo objetivo para remitir la estructura de estados financieros del año 2024. Esta información se encuentra en nuestra página de la superintendencia. Una vez que ya se encuentre o ya se les notifica a través de los correos electrónicos que mantienen registrados en nuestro catastro. Ya. La siguiente pregunta señala: ¿por qué se cambia la estructura de los estados financieros de cada año? ¿Por qué no se mantiene como el SRI la estructura?
Esa estructura, no comprendo bien la pregunta, pero nuestra estructura de estados financieros no ha tenido modificación. Mantiene las mismas 440 cuentas. ¿Por qué lo hacemos año a año? Porque año a año se genera información. Es por esto que nosotros hacemos el requerimiento de información de manera anual para que lo envíen. No obstante, la información que remiten al SRI es otro tipo de información y nosotros como órgano de control, dentro de nuestras atribuciones, requerimos de esta información. Es por eso que si bien ustedes remiten la información al SRI, también lo deben hacer de manera obligatoria acá a la superintendencia bajo el requerimiento del oficio circular. Otra de las preguntas tiene que ver sobre, ¿cambió la estructura con la del año anterior? Porque yo ya cargué en el año 24. No, la estructura no ha cambiado. Entendería que ustedes, su organización o su representada lo viene haciendo ya de manera habitual. Nuestro sistema se encuentra habilitado para el proceso de carga. No obstante, necesitaríamos revisar cómo fue la información cargada, para lo cual le voy a pedir que sea tan gentil en enviarnos un mensaje con sus contactos para podernos contactar con usted y poder revisar la información como la haya remitido. Muchas gracias. Gracias. Se vuelve a repetir la pregunta, ¿cuál es la distribución de los excedentes que se debió aplicar en el 2024, ya que según los mismos funcionarios de la SEPS aún no se puede aplicar la reforma de la LOEF del 2023? Volvemos otra vez a indicar la importancia de clasificar dentro de la contabilidad de las organizaciones, que es cuáles son una consulta técnica. Lo más difícil, nos decía, lo más difícil es la parte inicial, cómo ingresar a declarar o la estructura o a quién puedo preguntar si por teléfono no contesta. A ver, como les indiqué en un momento, nosotros en este momento empezamos nuestra parte inicial para poder realizar el proceso de envío de información consta por esta capacitación. En esta capacitación se dictan los principios básicos con los cuales se va a generar la información. Del mismo modo, se expresa cómo tienen que realizarlo. Para lo cual, una vez que concluya esta capacitación, se notifica a las organizaciones que están obligadas a remitir la información. Se haga la publicación oficial en la página de la superintendencia. En el transcurso de la semana, un analista de soporte enviará un correo electrónico de presentación. En este correo electrónico de presentación consta el número de extensión de cada analista responsable. De igual manera, ustedes pueden requerir sus consultas o sus requerimientos a través de trámites o a través de consultas que llegarán a nuestra dirección, la Dirección Nacional de Gestión de la Información. Nosotros atenderemos sus consultas, todo lo que tenga que ver con la generación y el envío de estructuras de información. Es por eso que en este momento todavía no pueden tener el soporte, ya que ni siquiera han recibido todavía la notificación, que es la siguiente parte una vez concluida la capacitación. Continuamos ya aquí con las preguntas, por favor. Las preguntas dice, si ya posee una contraseña para el envío de nueva estructura, ¿actualmente se debe realizar otra vez la solicitud? No. Una vez que ustedes ya han obtenido su usuario y contraseña, no. Es el mismo usuario y contraseña con el cual tienen que ingresar al sistema de acopio de información. Es constante. Eso es importante también considerar que si alguna de las personas responsables de esta información o el envío de esta información ya no forma parte de la organización, tiene que darse de baja en el mismo sistema solicitando que den de baja este ingreso. La siguiente pregunta señala el proceso contable en las sedes bajo NIF. Sí, justamente la contabilidad, el catálogo único de cuentas está basado en normas técnicas contables, que en este caso son las NIF, acoplado a la casuística que tienen cada una de nuestras organizaciones que conforman el sector de la economía popular y solidaria. Dice, esto es porque en el año 2024, cuando se cargó el 2023, nos hicieron cambiar todo el plan de cuentas.
sin NIF. Nosotros en el catálogo único de cuentas está claramente considerado las NIF y está planteado ya un catálogo único de cuentas, o sea, un listado de cuentas con sus códigos, nombres de cuentas que son los mismos que están justamente elaborado lo que es la estructura que ustedes deben de cargar. ¿Todas las organizaciones bajo la SEPS están obligadas o solo las que les llegue el oficio circular? Si bien el oficio circular llega a todas las organizaciones, entendemos que hay un listado adjunto en las que se indica cuáles son las que tienen que presentar obligatoriamente y son justamente las que tienen que hacer el proceso de gestión de claves. Bueno, Jackie, creo que hemos concluido con todas las preguntas, no se visualizan más. De igual manera, nuevamente nuestra apertura para cualquier inquietud en lo que respecta al envío de estructuras de información o consultas técnicas que mantengan sobre la generación y el envío de la misma, la superintendencia siempre está abierto a responderlas de la mejor manera para aclarar sus dudas y de este modo que la información remitida acá sea lo más clara. De no tener más dudas, agradecemos mucho, por favor. A continuación, damos paso a nuestro intendente, Michelle Arévalo, quien dará las palabras de despedida. Eh, Buen día, Jessy, Jacqueline. Todavía faltan preguntas por responder. No sé si podemos responder aún las que faltan. No, Pau, son preguntas que ya nos hicieron con anterioridad, entonces como que se repiten y ya se resolvieron. Buenos días. Agradecemos su participación en esta jornada de capacitación. Su compromiso es fundamental para fortalecer la gestión de información financiera y el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Confiamos en que los conocimientos compartidos durante este espacio contribuyen a mejorar los procesos internos de sus organizaciones y consolidar un trabajo articulado entre las organizaciones y esta superintendencia. Les invitamos a continuar aplicando lo aprendido y a mantenerse en contacto a través de los canales institucionales para futuras capacitaciones y acompañamientos técnicos. Les deseamos muchos éxitos en sus actividades y un excelente día. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Jackie. Que tengan un excelente día. Estamos atentos a cualquier duda, que les vaya muy bien en la generación de estas estructuras. Hasta luego. Gracias. Un lindo día, gracias.